bajamos un poquito el volumen, por favor. Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactap Informativo en este día lunes, ya 29 de diciembre del 2025. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos desde otro punto de la provincia de Imbabura trayéndoles información positiva, por supuesto, para nuestra audiencia que sigue en nuestras redes sociales de APAC TV. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas, hasta eso decirles que nos encontramos aquí en vivo y en directo desde el taller de Ñanda Mañachi, en donde vamos a conocer sobre la historia de un grupo de mujeres quichuas que próximamente nos representarán al Ecuador, justamente en Pisac, Perú. Así que vamos a esperar un momentito más para que la gente pues pueda interactuar con nosotros. Hasta eso pues les decimos a nuestros amigos que sigan nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, YouTube. Por ahí estamos actualizando constantemente la información que se genera desde el Cantón Otavalo, desde el territorio, desde la provincia de Imbabura. Pues ahí estamos, nuestro aporte desde la comunidad. Así que ya estamos pues saludarles a todas, muy lindas, muy guapas, como están, muy buenas tardes. Gracias por la apertura, gracias por abrirnos las puertas, gracias por darnos a conocer lo que ustedes realizan. En esta ocasión voy a saludar justamente a la señorita Linda Pichamba. Ella es directora de Guaminsi. Nos va a comentar qué significa Guaminsi, mujeres quichuas de acá que representan acá un pueblo a través del arte, de la cultura. Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos quienes se están conectando a APAC TV. Nos encontramos en el taller de instrumentos Ñanda Mañachi en la comunidad de Pegucha, Otavalo. Comentarles un poco sobre este proyecto que es Guaminsi. Por ahí en los años 2017 nos habíamos encontrado con varias mujeres que nos dedicamos a la música, especialmente en esa época. Porque nos cuestionábamos mucho por qué las mujeres no han podido ser parte o no han podido tomar espacios en el arte, en la música, sobre todo mujeres quichuas, ¿no? Entonces me encontraba con Yurak Pacha Quillín de Chimborazo, que trabajamos mucho la música durante esos tiempos. Y fue nuestra inquietud justamente, y fue por ello que gracias a varios contactos de mujeres que también hacían música y se encontraban en esta misma búsqueda de un espacio donde poder tocar, donde poder cantar, tocar instrumentos, nos habíamos juntado y en el trayecto pues nos conformamos como un grupo de mujeres que eran intérpretes mujeres quichuas, ¿no? Por ejemplo, del pueblo Cayambi, del pueblo Puruá, del pueblo Quichua Otavalo, Cotacachi también. Entonces pudimos consolidar la agrupación Guaminsi. A lo largo de los años pues también hemos venido participando en festivales, en conciertos comunitarios. Estuvimos por Cañar, aquí en Otavalo, estuvimos también por Ambato, compartiendo también la música tradicional, que ese ha sido pues el enfoque principal de la agrupación, seguir trabajando la música tradicional, la recuperación de la música tradicional, pero esta vez interpretada por mujeres. A lo largo de los años pues, como todas las agrupaciones, se viene transformando, se integran otros personajes también. Nos encontrábamos también en este tiempo del Inti Raymi, que es la fiesta de la celebración de la cosecha, y justamente también hubo otro momento importantísimo para nosotras como mujeres también, no mirar en las celebraciones pues que las mujeres estén siendo parte también de ella, ¿no? Y también mirando que el instrumento de la flauta tradicional de Carrizo, que es muy tradicional de esta festividad, pues también se estaba perdiendo. Entonces nosotras como mujeres desde el año 2018 hemos venido también en un proceso de formación autodidacta, de recuperar este instrumento, de conformarnos también como un colectivo más grande, con otras mujeres que se vienen sumando cada año para el aprendizaje, ¿no? Entonces todas las compañeras que estamos aquí ya venimos de un proceso de años y años de ir aprendiendo también este instrumento.
hemos estado cada año presentes en las celebraciones, acompañándonos en las ritualidades también con la interpretación de la flauta. Y pues ahora también hemos estado en este nuevo reto, que es poder participar en otros espacios, no solo aquí en Imbabura, en Ecuador, sino también fuera del país. Y ahorita Silvi nos va a comentar de qué se trata, pero justamente lo bonito del arte es que nuestras compañeras, aparte de ser intérpretes, de aprender las flautas, aprender los cantos, los instrumentos, también muchas de ellas son bailarinas, se dedican a la danza también. Entonces, pues nuestro colectivo tiene mucho que aportar, de que también mostrar al mundo, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito también que realizan nuestras compañeras y que ahorita les voy a contar de qué se trata. Sí, ya vamos antes de ir a este paso de saber en dónde van a participar el próximo febrero, quiero saber un poquito más de todas ustedes. Hay algo bastante importante que ha mencionado, es como ahora pues nos estamos organizando las mujeres quizá para ocupar quizás esos espacios que mayoritariamente eran utilizados por hombres, ¿no? Y quiero preguntarles, antes de preguntarles a cada uno que se puedan presentar, preguntarles su nombre, ¿cuál es el principal reto que afrontamos las mujeres en estos espacios donde mayoritariamente pues durante muchos años han ocupado los hombres? ¿Quién puede responder esto? ¿Tú, Adri? Yo. Sí. Bueno, mi nombre es Adriana. Muy contenta también de estar aquí con las compañeras. Bueno, yo soy del pueblo mestizo, vengo de Quito y como decía Linda, ya desde hace varios años me he sentido inspirada y bastante conectada con la cultura y la música quichua. Entonces ha sido una búsqueda larga y por eso estoy aquí, precisamente también como mujer. Eso también se siente en muchos ámbitos, no solo en la cultura quichua. Entonces esa es la parte que nos une, cuando ves a las compañeras mostrando, expresándose solo con su presencia, es como un llamado. Entonces yo sentí ese llamado y sentí que era el sitio para hacer mi aporte, para estar aquí con mi presencia, para aprender sobre todo eso, por la generosidad también de todos y todas quienes estamos aquí, que nos brindamos a esta propuesta, a esta causa, diría yo. Sí es bastante complejo acercarse a la música, como dices, porque claro, son espacios que ya como que están ganados, digamos así. Una cuando está en el escenario, cualquiera que sea, ¿no? O sea, el escenario de la fiesta, de la festividad, de la celebración, o un escenario más formal, digamos así, es un reto. Porque si es que es un hombre, digamos, un compañero del sexo masculino, no está tan vulnerable, eso es lo que yo he sentido, pero una como mujer a veces afronta ese reto de que tiene que hacerlo bien, de que siempre está ahí como un poquito más frágil, de que le critiquen, no solo por la música, sino también por su imagen, por muchas cosas. Entonces sí he sentido la vulnerabilidad, pero también he sentido la fuerza y la importancia de juntarnos. Entonces por eso estamos aquí y así nos hemos ido uniendo y fortaleciendo. Gracias. Muchas gracias, Adri. Antes de pasar ya al otro punto, queremos presentarles a todas. Por favor, quiero que se presenten, si nos pueden comentar de dónde son, cómo aportan acá a Guanansi. Así que, por favor, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Guaminsi. Hola con todos, mi nombre es Belén Cachimuel. Yo soy una mujer quichua, soy de la comunidad de Cotama y bueno, muy feliz como de estar en este espacio. Acá Guaminsi me junté ya, creo que son unos 3-4 años quizás, en donde Linda nos ha estado como enseñando la importancia de aprender, ¿no? A tocar flauta, la paya, y igual nosotras, como Linda les mencionó, pues también hacemos arte, hacemos danza y ha venido complementando a la música, ¿no? Por favor. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Chicaiza. Mi aporte aquí en Guaminsi
Soy igual bailarina, también hace unos años también he aprendido a tocar la flauta y el rondín. Pasamos porque ya nos presentamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvia Hernández, en realidad contenta de poder estar aquí con las compañeras. Bueno, yo conozco a Linda ya hace casi 10 años y siempre desde esa admiración, ¿no? de estos espacios que la he visto, ¿no? De poder estar presente, de que la música es para todos, en todos los espacios y desde ahí también ese empoderamiento que ha habido, pero sobre todo la apertura de poder compartir toda la sabiduría que ella también ha ido, pues le han ido compartiendo, ¿no? Su familia y de quien ella ha ido aprendiendo. Entonces desde ahí pues hemos ido aprendiendo todas, nos ha abierto en realidad como su casa y su espacio para venir y aprender, y lo cual para nosotros es muy valioso porque es un compartir en realidad pensando en lo colectivo, ¿no? Y ha sido así en realidad. No ha sido fácil también porque van pasando los años, a la final pues todas tenemos responsabilidades, pero dentro de eso también como sostener el interés de este propósito, ¿no? Que es de seguir aprendiendo, de que ojalá más mujeres, más adolescentes, más jóvenes puedan sumarse, puedan ver esto y también digan, pues yo también quiero aprender a tocar la flauta o entonar un instrumento. Eso he venido acompañando a Linda, acompañándonos ya por estos años, sobre todo en el Warmi Punja, que es un día que lo celebramos mucho y nos gusta también mucho compartir. Eso, y también, bueno, en mi caso también hago danza con las compañeras en el colectivo Andanzas y eso. Bueno, muy buenas tardes. Yo recientemente me integré a Kawamisi, casi recientemente, casi un año. Entonces yo estoy muy feliz de estar con ellas, ¿no? Nos ha ayudado, nos ha enseñado a tocar la flauta, a compartir entre compañeras la amistad que se tiene. Y agradeciendo a Linda también. Gracias. Mi nombre es Vanessa Ramos. Ya me olvido de mi nombre. Ya. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Mi nombre es Vilma Pichamba. Soy de aquí de la comunidad de Peguche. Y bueno, mis inicios dentro de la música fueron desde los 12 años y lo bonito también de estar dentro del camino de la música es poder tener la oportunidad de compartir con más mujeres, conectar con más mujeres que amen el arte, que amen la música en todas las formas de expresión. Y bueno, yo tuve la oportunidad, me dieron el espacio de poder compartir junto a ellas hace 3 años, justamente en una de las celebraciones más importantes que es para nosotras, que es en el Warmi Punja, compartiendo y aprendiendo más con las flautas. Y bueno, espero poder seguir compartiendo igual junto a ellas y muchísimas gracias. Bueno, es un camino recorrido, debe ser difícil también, porque a veces las mujeres tenemos otros roles dentro de casa. Muchas veces, algunas, no sé si somos madres también por aquí, y es bastante complicado a veces conjugar el arte, la pasión con la casa, con la crianza de los niños, así que creo que es un tema bastante importante también toparlo. Pero bueno, nosotros sabemos que acá se están preparando para ya una presentación de carácter internacional, así que nos van a comentar de este evento que se va a desarrollar justamente del 1 al 5 de febrero en ¿cómo es? Perú, Pisa, así que nos va a comentar de qué se trata, por favor, y más lo importante de esto es saber cómo nosotros a través de ustedes pues podemos aportar, podemos ayudar a que este grupo pues siga floreciendo. Por favor. Bueno, contarles un poco, creo que Linda lo había comentado en algún momento, que hace unos años vinieron compañeros de Pisac, que eran los compañeros de Cusiñán, ellos son músicos de allá de Perú, y un poco desde este nexo y de este vínculo que se ha quedado, pues ahora también hemos sido invitadas a compartir en su proceso, que es un centro cultural denominado Ñaupañán, en la comunidad de Taray, en Pisac, Valle Sagrado. El Pugyay básicamente es un encuentro comunitario, no es un festival que no cuenta con recursos o que van grupos internacionales
en una plataforma, digamos, musical, ¿no? Es netamente un compartir de saberes. El Puyay significa juego y básicamente está dentro de la festividad, como nosotros del el Paucarraimi, ¿no? Surge desde ahí, dentro del calendario agrofestivo, y es una celebración justamente a la fertilidad, al florecimiento, a la dualidad, y consta de 5 días. Cada día tiene pues su propia dinámica, en donde llegan todas las comunidades que están alrededor de Pisac hacia Taray, y desde ahí se comparte la música de cada comunidad, sin micrófonos, sin parlantes. Es netamente, como digo, muy comunitario, muy sincero y muy honesto también. Contarles también que no es como un encuentro con una invitación pública, sino que también surge desde esta intimidad y desde este cuidado de compartir. Entonces, al estar pocos, ¿no? Al estar pocos, podemos darnos ese tiempo de saber, en este caso nosotras que vamos a asistir, qué podemos compartir, pero también qué podemos aprender dentro de este proceso más íntimo, como decía Linda, más tradicional también. Eso, los compañeros pues han dispuesto su espacio para recibirnos, para compartir, pero también como contraparte pues nosotros tenemos que llegar a Pisac y justamente y claro, en realidad pues también que nos reciban y nos puedan recibir en su espacio es bastante grande, ¿no? Al ser un grupo numeroso, y no vamos solo nosotras, va gente de Nuevo México también, de Canadá, que son compañeros nativos americanos, también me parece que van compañeros de Bolivia. Y la idea, pues nosotros en este caso, desde aquí, desde Otavalo, Ecuador. Eso, entonces, justamente queremos vivir este encuentro en realidad para aprender, porque es un encuentro comunitario con un valor y muy increíble, que la idea sería como qué podemos aprender de este lugar y seguir sosteniendo desde acá también, ¿no? De que podamos seguir fortaleciendo la organización comunitaria, que lo vemos mucho ahí también, y que a veces pues los encuentros no necesitan pues tener quizás este boom de que todo el mundo sepa lo que se está haciendo, sino realmente vivirlo, ¿no? Más allá de una cámara, más allá de que sea vistosamente público, sino el compartir y aprender, ¿no? de toda esta celebración. Entonces eso, por eso hemos estado como reuniéndonos para poder hacer esta actividad y poder llegar. Entonces para llegar tenemos que viajar y tenemos que pagarnos nuestros pasajes. Básicamente es eso, ¿no? Estamos recolectando los fondos para poder pagar los pasajes de todas, y también pues siempre surgen imprevistos, ¿no? Si bien los compañeros nos van a recibir en su centro cultural, pues también el tema de alimentación y algunos otros viáticos que tenemos que tenerlos en cuenta. Eso les puedo decir. No sé si alguien más pues quiere decir algo. Sí, perdón. Bueno, yo quería comentarles también que, bueno, estamos la mayoría de las compañeras aquí, Vilma, Vane, Silvi, Belencita, Adri también toca ya. Pero también están 3 compañeras más que se están sumando a este encuentro que se quiere realizar en Pisac. Entonces, justamente hoy día pues estamos realizando una actividad importante que es precisamente para poder recaudar fondos para los recursos económicos que se van a necesitar para poder llegar. Somos 10, quizás 11, pero estamos ahí, ¿no? La mayoría que ha podido asistir esta tarde. Sí, yo quería decir algo. Bueno, esta es como la primera actividad que hemos propuesto, pero también tenemos otras actividades que les quiero comentar para aprovechar quienes están viendo. Tenemos pensado también hacer un concierto solidario, y también pues estamos buscando auspiciantes, pero estamos buscando también un auspicio recíproco, es decir, que no solo estamos pidiendo que nos den el dinero o cualquier aporte económico que nos puedan hacer, sino también retribuir ese aporte que quizás no pueda tener el mismo valor económico, o sí. Por ejemplo, si alguien está dispuesto a colaborar, a generar algún aporte, nosotros a cambio también estamos ofreciendo lo que nosotros sabemos hacer, es decir, alguna presentación de danza, alguna presentación de canto, podemos hacer un taller,
Entonces esto está como pensando en las organizaciones, asociaciones o todo tipo de organización que desee o esté interesado, pues obviamente, como les digo, es un aporte recíproco, que ellos puedan aportar, pero que nosotras también podamos compartir lo que sabemos. Por favor, muy importante lo que acaban de mencionar. Así que si ustedes están interesados, a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, interesados en ayudarles, en apoyar a esta linda iniciativa que se está desarrollando acá y que más que todo pues van a representar no solo a Otavalo, sino también a Ecuador. Así que si ustedes pueden hacerlo, pues pueden contactarse. Yo quiero preguntar cómo les pueden localizar a ustedes. ¿Tienen algún teléfono de contacto por ahí, quizás un número de cuenta por ahí? Cualquier aporte económico es bienvenido, es necesario realmente. Es necesario, pero para que estén más al tanto de las actividades que mencionaste, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, nosotras tenemos redes sociales en Facebook e Instagram, entonces nos pueden escribir también allá o de manera personal a Linda Pichamba o Silvia Hernández también, o alguna de las compañeras, si alguien conoce mejor a alguien de las compañeras que estamos presentes, o si no, con Silvita también. Sí, pueden acercarse, bueno, aquí en el taller, que está Linda o su familia. No, sí. Linda sí. Yo tampoco. Pero sí, como de manera presencial, pues si alguien quisiera tener más información, y en el caso de que no nos encuentren, pues igual podrían preguntarlo aquí, ¿no? Más fijo, porque llegar a nuestras casas está difícil. Y también, bueno, en las redes, como decía Linda, y sobre todo también que puedan tener confianza si, por ejemplo, alguien conoce más a Vane, desde ahí tener cada una su información, porque lo estamos haciendo entre todas, ¿no? Obviamente, pues, pueden encontrar la página de Guaminsi en Facebook, Instagram, y también el de Linda, o si no, con cualquiera de nosotras que puedan tener un vínculo, pues les vamos a brindar la misma información. Eso, los números, el 099-51-41-006. Nos pueden escribir con toda confianza, igual, si están pensando en hacer un aporte, pues igual encantadas de poder también ver de qué manera lo retribuimos. Eso. Listo, así que bueno, ya dijeron las redes sociales, nuevamente les voy a recordar, están en Facebook como Guaminsi. Ahora sí, perdón por no haberlo pronunciado bien, pero ahora sí, ya nos quedó. Pueden por ahí seguir a las redes sociales, seguir las cosas que van a realizar, y muy importante que es un aporte, un auspicio recíproco. O sea, si ustedes necesitan, o sea, hay un aporte, también ellas están comprometidas en darles un poco de lo que ellas saben hacer, un poco de arte. Por favor, ya para finalizar, queremos ver si podemos escuchar una interpretación de Linda para finalizar. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a, ya van a traer la guitarra. Vamos a pasarle hasta que arregle. ¡Producción! Sí, igual queremos invitarles que puedan conectarse después de esta transmisión también a nuestra transmisión en Guaminsi. Vamos a hacer en este momento ya la rifa, y sobre todo también agradecer mucho a las personas que nos han apoyado, a cada uno de los amigos que tenemos, cada una que nos ha aportado y nos ha apoyado en los boletos, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Vamos a tener en este espacio de la rifa la interpretación de Linda, vamos a bailar, vamos a compartir un momento. Si están viendo, vengan, porque de manera presencial también hemos preparado un espacio para compartir, comer alguito, pues, y también que disfrutemos de esta rifa, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos a alistarnos un poquito por acá con los equipos. Me voy a acercar un poquito. Acá ya se están preparando. Por el otro lado. Estamos bien ahí, así que ya. Antes de que inicien, reiterar la invitación, por favor, para que ustedes puedan ser parte de la ayuda, ser parte del aporte que ellos están dando por acá, por Otavalo, por también cada uno de los territorios. Así que aporten, es una buena manera de que puedan valorar más que todo lo que se hace, el arte que se desarrolla aquí desde Otavalo. Ahora sí, Bueno, para nosotras también irnos despidiendo de esta entrevista, queremos agradecer mucho a PAC TV
por su predisposición, por su apoyo también. Es importante que todo lo que se venga haciendo desde los colectivos, las actividades en las comunidades, pues se vaya también visibilizando en las redes sociales. Así que les agradecemos mucho también por su visita acá en el taller Ñanda Mañachi en apoyo a nuestras compañeras de Huaminsi. Muchísimas gracias. Vamos con sonido ambiente. Sí, sonido ambiente, confirmamos ese tema para que se escuche mejor.